ahora sí. Bueno, vamos a ver entonces la parte de urinario 2. Esperen que se me está destrabando. Ahí está. Esta primera parte igual es fácil porque esto ya un poco charlamos en la clase pasada. Y no es tan difícil. La segunda parte de la clase es lo más raro. Eh, Primero lo que vamos a hacer es ver... esperen que se trabó. Sistema renina... Ahí está. Vamos a ver sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí? Recuerden que esta es la nefrona. Perdón que se ve medio chiquito. Porque la saqué de internet la imagen. Este es el glomérulo, ¿sí? Con la arteriola aferente, la arteriola eferente. Y acá está la entrada al sistema de tubos, que era la nefrona, ¿sí? Con la cápsula de Bowman que abrazaba el glomérulo, acá donde se producía el ultrafiltrado y se generaba la filtración, ¿no? Para formar el ultrafiltrado. Esta primera parte se llama túbulo proximal. Túbulo proximal. Esta partecita que está acá, que hace para abajo, para arriba y después se hace un poquito más grueso, ¿sí? O sea, de acá para abajo, esta U se llama asa de Henle. Asa de Henle, muy importante para la segunda parte de la clase, así que ténganlo presente. Y después viene lo que se llama túbulo distal, que es esto, túbulo distal, y por último el conducto colector, ¿sí? Por acá abajo después sale la orina. En lo que es sistema renina, angiotensina, aldosterona, para ubicarse donde nace todo esto, acá tienen que venir a túbulo distal. En túbulo distal hay unas células, ¿sí? Que revisten al tubo, ¿sí? Lo tapizan, que se llaman células. Perdón, quedó re chiquito. Quedó re chiquito. Les pido perdón. Se llaman células yuxtaglomerulares. Células yuxtaglomerulares. Se los escribo de nuevo por las dudas. Por si no lo ven. Son células yuxtaglomerulares. Glomerulares. Se llaman así porque estas células están pegaditas al glomérulo, ¿sí? Por eso de ahí viene la palabra yuxta, están pegaditas al glomérulo. ¿Qué hacen estas células yuxtaglomerulares? Estas células yuxtaglomerulares liberan la primera sustancia de esta cascada, que ahora vamos a ver para qué sirve y cuándo se activa este sistema renina, angiotensina, aldosterona. La primera sustancia que se libera es la renina, ¿sí? La renina es una, creo que sí, sería una enzima la palabra, pero bueno, la acción que tiene esta renina es convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1, ¿sí? El problema es que esta angiotensina 1 es una sustancia que es inactiva, o sea, o débil, no puede ejercer su efecto. O sea, el angiotensinógeno está totalmente inactivado. La renina la convierte en angiotensina 1, pero la angiotensina 1 todavía es débil, necesita un paso más para poder hacer su acción. Esta angiotensina 1 viaja, ¿sí? Y se dirige por la sangre hacia el pulmón, donde hay una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, que lo que hace es convertir a la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta angiotensina 2 es la que va a generar todas
las acciones de este sistema renina-angiotensina. Ahora las vamos a ver cuáles son. Y para cerrar este sistema, la angiotensina 2 estimula la liberación de otra hormona que es la aldosterona, ¿sí? Y se completa el sistema: renina, angiotensina, aldosterona, ¿sí? Hasta acá, para que entiendan todo esto, a ver, todo esto pasa en el riñón, ¿sí? O sea, empieza en el riñón. Las células justaglomerulares son las que liberan la renina y empiezan a activar este sistema. Eso tiene que quedar en la cabeza. El sistema empieza en el riñón. Empieza en el riñón. Este paso ocurre en el pulmón, o sea, la conversión, ¿no? El pulmón. Y después la angiotensina, la angiotensina 2, perdónenme, cuando yo ya digo angiotensina hago referencia a la 2. El 2 a veces está de más, porque todos sabemos que hacemos referencia a esta, pero esta angiotensina 2 va a desencadenar un montón de efectos que ahora los vamos a ver, entre ellos liberar aldosterona. La aldosterona se libera en la glándula adrenal o suprarrenal, es lo mismo, como le gusten decir, adrenal. Se libera desde ahí, ¿sí? O sea, la aldosterona es la única que no es liberada por el sistema, por las células justaglomerulares, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces cuándo se activa toda esta cascada y para qué sirve esta cascada, ¿sí? Bien, lo que tienen acá, todo lo que veamos hoy, el teórico este es cortito. Por eso lo que tienen que saber bien es cuándo se activan los sistemas y qué hacen los sistemas. Y ya está, no se tienen que enroscar la vida. ¿Cuál es el efecto que tiene la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona? ¿Para qué existe este sistema? Para aumentar la presión arterial. El objetivo y el efecto que tiene es aumentar la presión arterial. ¿Cómo lo hace? Haciendo vasoconstricción en todos los lechos arteriales del organismo, por eso se llama vasoconstricción generalizada, y lo pongo en azul porque si se acuerdan la fórmula de presión arterial, si yo hago vasoconstricción, aumento la resistencia periférica y aumento la presión arterial, ¿sí? Y el otro mecanismo es la retención de agua y de sodio. Si yo retengo agua y sodio en el cuerpo, voy a aumentar la volemia. La volemia es la cantidad de sangre que tengo en el cuerpo, ¿sí? Si retengo agua y sodio, lo que hago es expandir la cantidad de sangre, y ese factor, la volemia, no está incluido en esta ecuación, pero tienen que saber que hay un tercer factor que es la volemia, ¿sí? O sea, la cantidad de sangre que yo tenga. El ejemplo más fácil para acordarse de esto es, si viene un paciente a la guardia y se cortó con una moladora la pierna, y justo ahí está la arteria femoral, pierde sangre a lo loco, vos seguramente le midas la presión arterial y va a tener la presión arterial baja, ¿sí? Por esa pérdida de sangre que está teniendo. Entonces, el otro mecanismo es la retención de agua y de sodio, ¿sí? Estos dos mecanismos son los que activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Para qué? Para aumentar la presión arterial. Y punto. Déjenme ver una cosita. Ahora, lo que tienen que saber es cuándo se activa el sistema renina-angiotensina. ¿Cuándo se activa? Bueno, se activa evidentemente cuando necesito aumentar la presión arterial. Cuando necesito aumentar la presión arterial. Y hay dos estímulos principales que hacen que se active este sistema.
Y recuerden que para que se active el sistema, yo tengo que activar esas células yuxtaglomerulares que van a liberar renina, que es el primer paso. O sea, este sistema se activa en el riñón. Empieza en el riñón y después va haciéndose la sucesión de eventos. Bueno, ¿cuáles son los estímulos? Uno es un varoreceptor presente en la arteriola aferente del glomérulo. ¿Qué es un varoreceptor? Es un receptor que sensa presión arterial. Es un receptor que sensa presión arterial. Evidentemente, cuando la presión arterial esté baja, este varoreceptor que está en la arteriola aferente va a detectar esa baja presión arterial y va a activar el sistema para que aumente la presión arterial, ¿sí? Y el otro mecanismo para activar este sistema son los receptores beta adrenérgicos, que ustedes todavía no saben mucho del sistema nervioso, lo vamos a ver en un par de trabajos prácticos más adelante, pero igualmente ya hemos hablado un poco. Estos receptores beta adrenérgicos sobre estos actúa la adrenalina, ¿sí? La adrenalina, ¿sí? Les hago un breve repaso de esto. Acuérdense que el sistema nervioso tiene una parte que es autónoma, que yo no la puedo controlar, se controla sola. Como por ejemplo los latidos cardíacos, yo no puedo controlar cuánto late mi corazón. Eso lo controla una parte del sistema nervioso autónomo, que se controla por sí solo. Uno de esos mecanismos es el sistema simpático, que se activa en situaciones de emergencia. Bueno, ese sistema simpático cuando se activa libera un neurotransmisor que es la adrenalina. Esta adrenalina se une a estos receptores. Ahora lo vamos a ver mejor igual. A estos receptores y activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Acá un poquito más detallado. Vamos de nuevo, vamos despacito. Primero, ¿cuál es el efecto del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Aumentar la presión arterial. Aumentar la presión arterial. ¿Cuándo se va a activar este sistema? Cuando yo necesite aumentar la presión arterial. ¿Cómo sabe este sistema que necesito aumentar la presión arterial? Por dos mecanismos. Uno, los varoreceptores, que están en la arteriola aferente, y otro, los receptores beta adrenérgicos, que también están metidos ahí en el riñón. Este primero, el varoreceptor, es lo más fácil, me parece a mí, ¿no? Son receptores que detectan presión arterial. Cuando este varoreceptor, que está en la arteriola aferente, detecta que la presión arterial está baja, por ejemplo, me pasé la moladora por la arteria femoral, la presión arterial baja, este varoreceptor se da cuenta de que bajó la presión arterial. Se activa y provoca la activación de las células yuxtaglomerulares para que liberen renina. Y se va a activar toda la cascada para aumentar la presión arterial. Y el otro es el receptor beta adrenérgico. Receptor beta adrenérgico, ¿sí? Le vuelvo a explicar. Hay una partecita del sistema nervioso que es autónomo. O sea, se controla sola, controla todas las funciones involuntarias del cuerpo. Por ejemplo, en las situaciones de alarma o de emergencia, supongamos que me quieren venir a robar, se activa el sistema nervioso simpático. Ese simpático libera un neurotransmisor que es la adrenalina o noradrenalina. ¿Sí? Se los escribo acá. O sea, supongamos una situación de emergencia o de alarma. Situación de emergencia. Perdónenme, me está ladrando el perro, me está desconcentrando.
emergencia, se activa el simpático, sistema nervioso simpático, que libera un neurotransmisor que es la noradrenalina, ¿sí? Noradrenalina o adrenalina, la pueden leer de las dos maneras. En realidad el término correcto es noradrenalina, pero yo no es objeto de esta clase, objetivo de esta clase. Esta adrenalina, noradrenalina, lo que hace es se une a los receptores beta adrenérgicos, estos que estamos hablando, que están en el riñón, y cuando se unen, favorecen la liberación de renina y se activa el sistema. Entonces, de esta forma, una situación de emergencia puede ser que yo me corte, que tenga, no sé, que me corte y tengo la presión arterial baja, es una situación de emergencia. O otra situación de emergencia puede ser la que, por ejemplo, me vienen a robar y yo necesito salir corriendo, y para salir corriendo necesito una presión arterial alta. O sea, no tengo una presión arterial baja, pero necesito aumentarla. Entonces, se activa el simpático, que el simpático además por sí solo también aumenta la presión arterial, pero lo que hace también es activar este sistema renina-angiotensina-aldosterona para hacer otro mecanismo que aumente la presión arterial. Entonces, estas son las dos formas para activar el sistema. ¿Sí? Ahora lo que les voy a explicar es, ya vimos que el sistema lo que hace es aumentar la presión arterial. El sistema se prende cuando la presión arterial está disminuida o la necesito aumentar. ¿Cómo se da cuenta este sistema que tiene que prenderse o cómo lo prendo? Por la arteriola, por el vasoreceptor o por el receptor beta adrenérgico. Y una vez que yo prendí este sistema, se libera renina. La renina hace que se libere angiotensina 2 y después la angiotensina 2 hace que se libere aldosterona. Lo que les voy a explicar ahora es cómo la angiotensina 2 y cómo la aldosterona aumentan la presión arterial, que ya lo hablamos igualmente. Angiotensina 2 es el que produce vasoconstricción generalizada, ¿sí? Es lo que les había puesto antes en azulcito. Aumenta la resistencia periférica y aumenta la presión arterial. Pero angiotensina 2 es un vasoconstrictor. Es un vasoconstrictor generalizado. Actúa en todos los lechos del sistema, en todos los lechos del sistema circulatorio. Es un vasoconstrictor muy fuerte, ¿sí? Entonces, de esa forma aumenta la presión arterial. Y esto no termina acá, porque la angiotensina 2 también estimula la liberación de otra hormona que es la aldosterona, ¿sí? Esta aldosterona, ¿sí?, no se produce en el riñón, sino que se produce, como les dije antes, en la glándula adrenal o suprarrenal, que es otro órgano, ¿sí? Pero cuando se libera la aldosterona lo que hace es actuar sobre el riñón, ¿Qué es lo que hace la aldosterona? Produce la retención de sodio y de agua. O sea, que en vez de perder agua y sodio en orina, lo retengo, lo reabsorbo y de esa forma yo aumento la volemia, aumento la cantidad de sangre y con eso también logro aumentar la presión arterial. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Hasta acá alguna duda con este sistema? ¿O alguien está perdido? Son muchos nombres, pero no es muy difícil. Nada, por ahora
tengo bien ¿Se yo. entiende? Después lo voy a complementar del libro. Listo, está perfecto. Igual vas a ver que no tiene mucho misterio esto, porque muy chiquito, ni siquiera tiene un capítulo propio este sistema, es muy cortín. Pero está bueno, sí, a mí me gusta este. Sí, está buenísimo. Lo que igual más voy a complementar por ahí es lo de la nefrona, ¿viste? Ah, listo, perfecto, Todo eso y ya debe estar ahí perfecto, todo este perfecto. sistema también. Sí, 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 ni hablar. Buen día, profesor. ¿Qué Disculpe, tal? yo recién ingresé. ¿Qué sistema era? Así me adapto. Sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ah, Buen renina. día, ¿Qué tal? profe. Estaba hablando, Patri, seguís hablando, perdón. No, está bien, ya me dijo que era el sistema renina. Sí, Habla. aldosterona. ¿Puede ser que el tercer punto esté por ahí, en lugar de expresión, dice secreción? O sea, dice expresión, ¿Este de acá? claro. No, es expresión. Bien, bien. Ahora les explico, esta, no, esta diapo no les había explicado. Porque, a ver, acá les planteo, angiotensina 2 produce vasoconstricción generalizada, no hay mucho misterio, lo que hace es que la arteriola perdón, que las arteriolas de todo el cuerpo se cierren. Y eso hace que la presión arterial aumente, ya lo vimos. El tema de la aldosterona es que produce retención de agua y de sodio. Retención significa aumenta la reabsorción de agua y de sodio en la nefrona. Entonces, cuando vos orinas, vas a orinar menos agua y menos sodio, porque lo reabsorbes. Ahora, ¿cómo hace la aldosterona para hacer este mecanismo? Esto tal vez ya es un poquito más complejo, pero es fácil. Primero, ¿dónde actúa la aldosterona? La aldosterona actúa acá, en la última parte de la nefrona, en lo que es el conducto colector. En el conducto colector. ¿Cuál es el efecto de la aldosterona? Favorece la expresión de canales de sodio. ¿Por qué expresión? Porque, a ver, no se secretan porque no se tiran a la luz, sino que, para complementar este dibujo, ustedes imagínense que este es un tubo hueco y acá está todo revestido por células, ¿sí? Porque es así esto. Está todo revestido por células. Esta es una célula, esta es otra célula, que forman las paredes del conducto o del tubo, ¿sí? Ahora, estas células, cuando están, por decirlo así, en reposo, reabsorben un poquito de agua y de sodio, pero no reabsorben tanto. Cuando se libera aldosterona, estas células empiezan a producir canales de sodio y los expresan en la membrana plasmática, acá. Los expresan y los ponen acá. Se dice expresar porque antes no los mostraban. Y ahora los expresan, los ponen en la membrana plasmática. Cuando los ponen en la membrana plasmática, el agua y el sodio entran y aumenta la reabsorción. ¿Sí? Son canales de sodio que tienen un nombrecito propio. A ver, nombre propio. Entre comillas, son canales de sodio que se conocen como ENaC. Cuando nosotros lo que decimos es la aldosterona aumenta la expresión de los ENaC. Son canales de sodio que se expresan en el conducto colector. Permiten que entre sodio y agua y vos aumentes la volemia y con eso también aumentes la presión arterial. Pero no tiene tampoco tanto misterio la aldosterona. Así es como funciona. Hace esto. ¿Está bien? Y hasta ahí ha sido el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como ven, no tiene mucho misterio el sistema. No es algo tan largo, es sencillito, es cortito, porque es muy puntual lo que hace. O sea, se activa cuando necesito aumentar la presión arterial y el efecto que tiene es aumentar la presión arterial por angiotensina 2 y por aldosterona. ¿Sí? Es decir, entonces, recuerden esto,
Son dos palabras, angio-2, vasoconstricción, aldosterona, retención de agua y sodio. Recuerden esto, que la aldosterona aumenta la expresión de canales de sodio. Y recuerden esto, sí, el vasoreceptor, que este es un mecanismo para detectar la bajada de presión arterial. El receptor beta-adrenérgico, que es otro mecanismo para detectar la baja en la presión arterial, ¿sí? Hay otro mecanismo que por ahí, si lo después lo llegan a leer en el libro, yo no se los explico porque siempre me costó entenderlo, no porque sea difícil, sino porque nunca le terminé de entender la vuelta. Y como no es tan importante desde el punto de vista farmacológico, por eso yo no lo pongo, pero se los escribo para que lo tengan en cuenta. Hay un tercer mecanismo que permite activar, que es mácula densa. Pero no me meto porque no es tan importante y yo se los menciono por si lo leen. Mácula densa. Además es una parte muy especializada de la nefrona. Tienen que saber histología y todavía no lo saben. En cambio el vasoreceptor y el receptor beta-adrenérgico me parece que está mejor porque sobre estos mecanismos se actúan farmacológicamente y son lógicos de entender. Son bastante lógicos. Pero bueno, nada, no tiene mucho misterio esto. Lo que sí ahora vamos a ver es la segunda parte de este trabajo práctico. Es corto, como ven, van a ver que en el cuadernillo solamente hay 6 preguntas. Es como que el tema está medio ahí sacado de los pelos y lo pusieron ahí. Le digo, el año pasado esto no lo dábamos a lo último y no entraba en el parcial, pero bueno, lo han cambiado. Concentración y dilución de orina sí es un sistema, un mecanismo fisiológico bastante complejo. Yo les decía, como tienen que estudiar tantos temas para el parcial, no se van a andar metiendo en los mecanismos profundos, finos de esto. Yo les explico las cosas bien generales y para que entiendan qué significa concentrar y qué significa diluir la orina, ¿sí? Y que entiendan la otra hormona que es la antidiurética. El tema es así. Concentración y dilución de orina. Primero lo que tienen que saber qué es concentrar la orina y después tienen que saber... no, me quedó en la otra diapositiva. Primero, a ver, déjenme ver. Ahí está. Primer punto. Tienen que saber qué significa concentrar la orina. Concentrar la orina significa que vos a ese líquido, mientras viaja por la nefrona, vos le vas a sacar la mayor cantidad de agua posible. Le vas a sacar la mayor cantidad de agua posible, ¿sí? ¿Para qué vos querés concentrar la orina y sacarle todo el agua posible? Y bueno, para evitar perder agua. Entonces, cuando concentramos orina, en las situaciones de restricción hídrica, o sea, la deshidratación. Cuando yo no tomo agua y estamos hablando de algo serio, ¿sí? No es que estamos todo el tiempo con esto, pero cuando no, o sea, hay restricción hídrica, estoy deshidratado, se activa este mecanismo que vas a concentrar la orina, vas a evitar perder agua, ¿sí? Y se tiene que imaginar que la orina, cuando vos orines, cuando se produce esto y vos orinás, seguramente vayas a orinar muy poquito, y es una orina bien oscura, bien amarillenta porque le sacaste casi todo el agua, ¿sí? Eso es concentrar la orina. Y diluir la orina es la situación totalmente contraria. El riñón lo que quiere hacer es sacarse de encima la mayor cantidad de agua posible, ¿sí? Entonces lo que hace es eliminar un montón de agua por la orina. ¿Por qué lo haces? Porque el organismo se quiere desprender
de esa cantidad de agua que tiene, de más, y esto se activa en los casos de sobrecarga hídrica. Porque tomar agua está buenísimo, pero tampoco podemos tomar 10 litros de agua por día, porque si tomas 10 litros de agua, a ver, así como no tomar agua te mata, tomar 500.000 litros de agua también te mata, porque se alteran los mecanismos químicos de las células, ¿sí? Profe, buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Le quería hacer una consulta. Sí. Ahora, lo de la concentración de orina, ¿eso pasa en la noche generalmente cuando uno retiene muchas horas? O a No, la mañana la orina es muy oscura. sí, a Porque en ver, el día por ahí uno va más seguido a orinar, entonces por ahí no, ahí ya deja de ser tan oscura, se va aclarando. sí, igual más allá, a ver, yo mencioné el tema de una orina oscura y el volumen, igual también esos parámetros, esas características físicas de la orina tampoco son tan específicas de concentrar y diluir. Yo creo que cuando te levantás y sale de ese color es porque está retenida tanto tiempo en la vejiga y por ahí tiene muchos sustratos, ellos por ahí tenés, viste cuando, a ver, por ahí tiene un montón de sustancias esa orina y por eso le da ese aspecto. No porque la hayas concentrado porque estés deshidratado. No, pero por eso pregunto, porque no No, no, sabía. claro. Yo creo que el principal marcador para decir vos estás concentrando o diluyendo orina es el volumen. Para mí cuando vos concentrás orina, lo más importante es eso, cuando vos concentrás orina vas a perder muy poca orina, va a ser un chorrito y listo, porque le estás sacando casi todo el agua. Porque justamente cuando concentras orina, el típico ejemplo que yo siempre me imagino, es vos vas al desierto y no puedes tomar agua, no tenés agua, se te prende este mecanismo que lo que quiere hacer es que vos pierdas agua por el pis. Entonces lo que haces es concentrar la orina y, y la palabra concentrar y diluir viene de ahí, de sacarle agua o de meterle agua a lo loco. Cuando concentras, vos le sacás todo el agua a la orina y le dejas todas las sustancias, todos los sustratos. Por eso es una orina muy concentrada. Y el volumen de orina que vos hagas va a ser muy pequeño, porque le sacaste todo el agua. Pero ¿qué significa sacarle el agua? ¿Que el organismo necesita ese agua para sí y larga solamente lo que es la orina? No, es que vos pensás lo siguiente, imagínate que vos estás en el desierto y no tenés agua. Nosotros somos casi 70% de nuestro peso es agua. Sí. Entonces vos no tomas agua, no lo ingerís. Y vas a orinar y vas a perder agua. O sea, sería como para el organismo, sería como ir perdiendo plata. Es como Claro, que por eso te digo, se la guarda para sí. se la guarda, claro, tratás de guardarte la mayor cantidad de agua, evitando perderla por orina, vas a perder un poquito y vas a eliminar los desechos que se eliminan. Lo necesario. Claro, y es un mecanismo para protegerte, obviamente que... Un mecanismo de defensa, ¿no? Exactamente, es un mecanismo de defensa, sí, es eso. Es un mecanismo para tratar de mantener la estabilidad en el organismo. Obviamente que tiene un límite, si no tomas agua y te vas a morir. ¿Se entiende? Sí, como decías vos, personas que toman muchísima agua. Lo mismo, sí. ¿Cómo se llama esa enfermedad, esa manía que tienen? ¿Cómo es? No, ni idea cómo se llama. No sé cómo es. Es una situación de sobrecarga hídrica, ¿sí? Y también hace mal porque tener tanta agua en el organismo hace que se desequilibre el sistema. Desequilibre no, que se pierda la estabilidad. Bien, buenísimo. Bueno, Gracias. no, de nada. Entonces, acá este mecanismo por el cual se concentra y se diluye la orina es bastante complejo, ¿sí? Yo les voy a explicar las cosas bien esenciales para ubicarlos en este tema.
pero además le diría que tampoco se maten leyendo en un libro esto, porque, a ver, por un lado yo como nunca lo di, es la primera vez que lo doy para enfermería, yo no sé hasta qué grado de complejidad lo ven. Vi el cuadernillo y solamente tienen 6 preguntas. Tiraron el tema, lo tiraron así nomás. Fíjense si después hay algún video en los de la cátedra, a ver qué onda, hasta dónde se llega. Y a mí me parece que con la cantidad de temas que tienen que estudiar para el segundo parcial, corazón 1, corazón 2, urinario 1, respiratorio, sistema nervioso, endocrino, digestivo, son todos temas recontra importantes, y al ser tan complejo, hay otras cosas que evaluar. A eso es lo que voy. Ustedes pueden saber todo este mecanismo, pero si no saben lo que es el volumen minuto, no sirve de nada. ¿Se entiende? Por eso yo no voy hasta fondo para quemarles la cabeza, porque no lo van a entender. Entonces yo les explico lo básico, y les va a quedar una buena idea, ¿sí? El tema es así. Ya que sabemos qué es concentrar y qué es diluir la orina, ¿sí? Ahora les voy a explicar dónde se concentra y se diluye la orina y a grandes rasgos cómo se hace. Hay 2 sectores de la nefrona que participan en este proceso. Una es la rama ascendente gruesa de Henle. ¿Cuál es la rama ascendente gruesa de Henle? Esta que está acá. Esta es la rama ascendente gruesa de Henle. Ahí. Y el otro lugar que participa es el conducto colector, al igual como la aldosterona, el conducto colector. Ahora, hay una hormona que regula este proceso. Esto me salió horrible, esto te lo escribí mal. ¿Cuál es la hormona? Es la hormona antidiurética. Esta N no es una C. Hormona antidiurética. Si ustedes entienden, a ver, si piensan el nombre de la palabra, diurética viene de diuresis. Diuresis es orinar. Antidiurética, esta es una hormona que evita que vos pierdas agua por orina. O sea, la hormona antidiurética se libera cuando quiero concentrar orina. O sea, cuando quiero reabsorber agua, ¿sí? La ADH favorece la retención de agua. Reabsorbemos agua, ¿sí? Se libera cuando quiero concentrar. Esta hormona, anótense para que se acuerden, esta es la que se liberaría si yo estoy en el medio del desierto. Cuando yo no quiero concentrar orina y quiero perder toda esa agua, ¿sí? Por ejemplo, me tomé 10 litros de agua y la quiero perder, no libero hormona antidiurética. No libero. Y el sistema, sin la hormona antidiurética, orinas. ¿Sí? ¿Y dónde se libera esta hormona? En el sistema nervioso central. En una parte que se llama hipotálamo. Sí, hipotálamo. En el sistema nervioso central. Ahora, ¿por qué les digo? Esto es otra de las cosas por las cuales les digo que no voy tan hasta fondo. Porque hay un concepto que es básico de química, que por ahí se acuerdan del colegio, pero por ahí también en el colegio lo explican así por arriba, no le dan mucha bola, y se los explico. Ahora en química, profesor. Ah, ¿lo dieron en química? Perfecto, entonces, me viene buenísimo. En el secundario no. En el secundario no. Bueno, es el tema de osmolaridad. Si ya lo vieron en química, yo lo vuelvo a explicar, no voy tan hasta fondo, pero solamente lo vieron. La osmolaridad es el número de partículas osmóticamente activas que hay en un litro de solución. Esta definición es un poco difícil. Lo que tienen que saber es que la osmolaridad es una forma que se usa en salud para hablar
de concentraciones de las soluciones. ¿De qué tan concentrada está una solución? Yo, la verdad que esta definición está buenísima, porque es así, la osmolaridad no es algo tan simple. Por ahí del colegio, si se acuerdan, molaridad. Una sustancia es 1 molar, 3 molar, 10 molar. No es lo mismo la molaridad que la osmolaridad, pero a grandes rasgos es una manera de expresar concentración. Nosotros nos manejamos con osmolaridad. ¿Qué significa esto? Para simplificarlo, yo puedo tener una sustancia, puedo tener otra sustancia y puedo tener otra sustancia. Esta sustancia, una sustancia puede tener 50 miliosmoles o lo que la unidad quieren poner. Generalmente se usan miliosmoles porque es un número chiquitito. Puedo tener otra sustancia que tenga 200 miliosmoles y puedo tener otra sustancia que tenga, no sé, 700 miliosmoles. Para nosotros, una sustancia que tenga 50 miliosmoles tiene una concentración baja, la que tiene 200 es intermedia y la que tiene 700 tiene una alta concentración. Entonces decimos que es osmolaridad chiquitita, o sea, hiposmótica, isosmótica o hiperosmótica. ¿Por qué es importante conocer osmolaridad para entender el mecanismo de concentración y dilución? Si yo agarro un tarro y lo separo por una barrera, por la que solamente puede pasar agua, cuando yo pongo una sustancia que tenga una osmolaridad de 300 con otra que tenga una de 50, el agua se va a mover desde el lugar se va a mover desde el lado con mayor osmolaridad hacia el lugar que tiene... No, esto lo hice mal, perdónenme. Me quedó mal el dibujo, no lo corregí. Vamos a hacer una cosa. Voy a hacer así, pues esto me quedó mal. Es al revés. Esperen que me quedó mal. Porque se tienden a equilibrar y ahí no se equilibrarían. Les pido disculpas. Me quedó mal revés el dibujo. Acá va de nuevo. Yo agarro un tacho separado por una membrana por la que solamente puede pasar agua. En un lado tengo 1000 miliosmoles. Y en el otro tengo 50 miliosmoles. O sea, la sustancia que está a la derecha, no se está compartiendo, ¿no? No, ahora sí, ahora se va a compartir. Ahí está. Ahora sí. Ah, les decía, ustedes tienen dos compartimentos, ¿sí? Tienen un compartimento A y tienen un compartimento B, ambos separados por una barrera que se está acá en el medio, que solamente deja pasar agua. Si la sustancia que está en el compartimento A tiene una osmolaridad muy grande, 1000 miliosmoles, y la que está a la derecha tiene una osmolaridad muy baja, 50 miliosmoles. Estos compartimentos que están separados por una membrana que solamente deja pasar agua, van a intentar equilibrarse. ¿Cómo se equilibran? Con un movimiento de agua. Lo que tienen que saber es que el agua se va a mover, y acá presten atención, el agua se va a mover desde el lugar con menos osmolaridad hacia el compartimento con mayor osmolaridad, el agua, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque el agua lo que quiere hacer es ir del lugar
con menos osmolaridad al lugar con más osmolaridad para que esta agua medio que lo diluya a esta sustancia A, como que la diluya y entonces se equilibren los números, ¿sí? Que, por ejemplo, la que está acá a la izquierda, la osmolaridad baje porque la diluyo, y el que está a la derecha, la osmolaridad aumente porque pierde agua. Y se llega al equilibrio, 700 y 700. Lo que tienen que saber que la diapositiva está mal, y les pido perdón, es el agua se mueve desde el lugar con menos osmolaridad al lado con mayor osmolaridad, ¿sí? Eso es fundamental para después ahora entender lo que sigue. ¿Está bien? Sí, profe. La verdad es que no sé, no tiene mucha. Esto ya son cuestiones químicas, físicas que me exceden a mí, pero es así. Es medio que te lo tenés que aprender de memoria. Por eso al principio se van a confundir hasta que te hace la cabeza, pero bueno, es así. Es del menos osmolaridad al que tiene mayor osmolaridad. Y esto grábenselo en la cabeza, porque este es el mecanismo final que te explica por qué reabsorbemos agua y concentramos la orina. ¿Sí? En el medio hay un montón de procesos más complejos, pero el efecto final, o sea, el mecanismo propiamente dicho por el cual nosotros reabsorbemos agua, concentramos la orina, evitamos perder agua por la orina, es este. Este es el mecanismo. Recuerden, el agua va del lado con menos osmolaridad al que tiene más osmolaridad. Se mueve así el agua. Les vuelvo a repetir, esto es lo más importante para entender el tema de la concentración. Esto lo seguimos porque esto está mal. Yo después se los arreglo y se los vuelvo a subir. Entonces, para ordenarnos un poco, yo les dije que esta era como la parte general. Para concentrar y diluir, para concentrar y diluir orina hay que entender el concepto de osmolaridad, que ya lo charlamos. Vamos de nuevo. ¿Dónde se concentra y dónde se diluye orina? En dos lugares son los más importantes. Uno es la rama ascendente gruesa, otro es el conducto colector. ¿Quién regula todo esto? La hormona antidiurética, la hormona que no quiere que vos orines, que reabsorbes agua. La hormona que se libera cuando quiero concentrar, cuando estoy en el desierto, en restricción hídrica. Vamos ahora, les voy a explicar qué es lo que ocurre primero en la rama ascendente gruesa y después les voy a explicar qué es lo que ocurre en el conducto colector. Vamos primero a la rama ascendente gruesa. Les conté que la rama ascendente gruesa está acá. Esto es rama ascendente gruesa, ¿sí? Y este que está acá a mi derecha es el conducto colector. Este es el conducto colector. Una cosa que tienen que acordarse, que ya un poco la habíamos charlado en los temas anteriores, el espacio que hay entre las células, y por fuera de los vasos sanguíneos se llama intersticio. O sea, todo lo que está acá es intersticio, ¿sí? Después obviamente ustedes tienen los vasos sanguíneos, ¿sí? Tienen vasos sanguíneos que se van a encargar de devolver a la circulación todo lo que se reabsorba en la nefrona. Pero entonces, entre las células, el espacio que hay entre las células y los vasos sanguíneos, hay un espacio físico, se llama intersticio. Intersticio. Entonces, rama ascendente y gruesa, conducto colector, y el intersticio también es un lugar importante para entender el mecanismo. A ver, yo lo que les voy a mostrar es lo siguiente. Vamos a hacer, esta es la rama ascendente gruesa. Vamos a agarrar esta parte y le vamos a hacer zoom. Y les hice un dibujito. Es esta. Esta es la rama ascendente gruesa. El líquido viene por acá abajo y sigue para arriba. O sea, fíjense, viene por acá abajo y sigue por arriba el tubo, ¿no? Entonces nosotros estamos parados acá.
¿Qué características tiene este lugar? ¿Qué características tiene este lugar? Se tienen que acordar dos cosas nada más. Dos cosas tienen que acordar. Uno, estas rayas azules que están acá, perdón, significa que este es un segmento, ¿sí? O es una... es un segmento o una parte de la nefrona que es impermeable al agua. Es impermeable al agua. ¿Qué significa que sea impermeable al agua? Que todo el agua que está adentro del tubo, adentro de la rama ascendente gruesa, no puede escaparse, no puede salir, porque es un segmento impermeable, no puede salir, se queda adentro, el agua, el H2O, no puede salir, se queda acá adentro. Ahora, lo que sí hay, la otra característica que tiene este segmento, es que las paredes presentan un transportador o un canal, como lo quieran llamar, llamado este verde que está acá, ¿sí? Que se llama cotransportador de sodio, potasio y cloro, ¿sí? Este es un canal muy importante, ¿sí? Transportador de sodio, potasio y cloro. Es un cotransportador que lo que hace es agarra estos tres iones que están acá adentro de la nefrona, los reabsorbe y los mete en el intersticio. O sea, para ubicarnos en el acá, imagínense que ustedes tienen, acá tienen el cotransportador, sodio, potasio, cloro. Lo que hace es agarran estos tres iones y los acumulan acá, en el intersticio. Los acumulan en el intersticio. Y los acumulan, y los acumulan, y los acumulan, y los acumulan, y los ponen en el intersticio. Los acumulan. Solamente sodio, potasio y cloro. El agua no. El agua se queda adentro del asa de Henle, porque este es un segmento impermeable. El agua no se puede escapar. Entonces, cuando a una solución, como es la que está acá, en la rama ascendente gruesa, yo le saco los solutos, le saco los iones y le dejo el agua, lo que estoy haciendo es diluirla. A esa sustancia, ¿sí? Es como que yo agarre un vaso de leche que tiene chocolate y yo por algún mecanismo le puedo sacar el chocolate a esa leche. Antes estaba marrón chocolatada y después me queda la leche ese colorcito marroncito diluido. ¿Por qué? ¿Qué dice? Le saqué el soluto, le saqué el chocolate y le dejé todo el agua, le dejé la leche y me queda diluida. Acá pasa lo mismo. Por eso, si le ponemos números, el líquido que entra a la rama ascendente gruesa entra con una osmolaridad de 300, y cuando sale de este segmento, que lo que ocurre en este segmento es que le roban los iones y le dejan el agua, se diluye y pierde osmolaridad. Entonces queda más diluido, 100 miliosmoles, por ejemplo. Lo que tienen que saber es que sale diluido. El líquido que sale de esta zona es diluido, ¿sí? Volvemos acá. Yo acá entro con 300 miliosmoles y salgo con 100. ¿Por qué? Porque me sacan los iones. Cuando paso por acá, me sacan los iones, me sacan el soluto y me dejan todo el agua. Por eso, esta zona de la nefrona, la rama ascendente gruesa, también se la conoce como segmento dilutor.
¿sí? Dilutor, porque me diluye el líquido. Me roba los iones y me deja el agua. Y esto tiene una explicación, ¿sí? Tiene una explicación de por qué se hace. Y la explicación está en el otro lugar, en el conducto colector. Lo que tienen que saber acá que lo primero que pasa es que se diluye el líquido. ¿Se entendió hasta acá? Sí, Entonces, el líquido que sale se vuelve hipoosmótico. Y lo otro que es muy importante, estos iones que yo les saco a este líquido por este cotransportador, los acumulo en el intersticio. O sea, los empiezo a acumular acá, en el intersticio. Los acumulo. Imagínense todo esto lleno de puntos. Y solamente acumulo iones sin agua, o con muy poquita agua. Por eso, el líquido que está acá, en el intersticio, vamos acá, el líquido que hay acá en el intersticio, está lleno de iones, lleno de solutos, lleno de solutos, y muy poquitita agua. Entonces, el líquido que se forma acá en el intersticio es hiperosmótico, está recontra concentrado, ¿sí? El líquido que sale de la rama ascendente gruesa sale hipoosmótico o diluido, y el líquido que se acumula en el intersticio sale recontra concentrado, porque le pongo soluto y soluto, y como que le tiro azúcar y azúcar y azúcar y azúcar, y le tiro y acumulo. ¿Se entiende? Estas son dos características fundamentales. Son los dos pasos clave que tienen que entender para, en última instancia, saber cómo se concentra y cómo se diluye. El líquido sale hiposmótico, diluido, y el líquido acá en el intersticio se vuelve hiperosmótico, recontra concentrado. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Puedo pasar a diapositiva? sí. Entonces, fíjense lo que pasa. Vamos de nuevo. Este es el mecanismo por el cual, o sea, es el mecanismo que explica. ¿Me escuchan ahí o me quedé sin internet? Ahí está. Sí, se escucha. Sí, profe. Ahí está, perfecto. Sí, se escucha. Este es el mecanismo por el cual nosotros podemos reabsorber agua, evitar perderla y concentrar la orina. Acá está la explicación. El líquido que viene por la nefrona viene con una osmolaridad de 300 milimoles. Cuando llega a la rama ascendente gruesa, a esta zona, ¿sí? Llega a esta zona. Este es el llamado segmento dilutor. Segmento dilutor es una zona que es impermeable al agua, el agua no puede escaparse de ese tubo, pero tiene este transportador que es el cotransportador sodio, potasio, cloro. Lo que ocurre en esta zona es que yo le saco los iones y solamente le dejo el agua. Entonces, el líquido que sale de esta zona tiene 100 miliosmoles. O sale hiposmótico, no importa el valor. Sale con una osmolaridad muy bajita. Sale un líquido recontra diluido, que es casi todo agua. Muy poquitos iones. Este líquido diluido sigue su camino por el túbulo distal, llega y llega a la puerta de entrada del conducto colector. ¿Sí? Llega acá al conducto colector, a la puerta de entrada. Acá. Y va a tener que seguir su camino todo por acá abajo. Y lo que salga por acá es orina. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el conducto colector? Que es la segunda parte,
¿Qué es lo que ocurre en el segundo colector, en el conducto colector? Yo les había comentado que acá en rama ascendente gruesa no solo ocurría esto que se diluía el líquido, sino que también todos los iones que yo reabsorbía los metía en el intersticio. Acá, esto es el intersticio, lo que está en celestito. Los metía acá. Y solamente metía iones. Solamente metía iones, no metía agua. Iones, sodio, cloro y potasio. Entonces esto es como meterle azúcar, meterle azúcar, meterle azúcar. Lo que haces es volver al intersticio hiperosmótico. Haces que tenga una osmolaridad enorme, enorme. Lo que ocurre es que esto sí es ya por mecanismos más complejos, que yo esa parte es la que no les quiero, no es que no les quiero, me es complejo hasta a mí para explicarla y ya para mí no tiene tanto sentido que lo sepan. Lo que se forma es una especie de gradiente. Hay mecanismos que lo que hacen es como ordenar esa osmolaridad y hacen que en la parte de más arriba haya una osmolaridad de 100, supónganse, y a medida que vamos bajando, vamos disminuyendo, ¿sí? La osmolaridad va aumentando. Por eso es 100, 200, 250, 300, 350, 400, 450, hasta que la zona, hasta que la parte más baja del intersticio llega a una osmolaridad de 1200. Esto se conoce con el nombre de gradiente de osmolaridad. Gradiente de osmolaridad porque desde la parte más alta del intersticio, desde la parte más alta del intersticio, que sería esta zona, que corresponde a la entradita del conducto colector, y la zona más baja del intersticio, que corresponde a la parte esta última del conducto colector, hay un gradiente de osmolaridad. Yo acá tengo 100 y a medida que voy bajando, llego a 1200 de forma progresiva. Por eso se hace un gradiente. Van a ver que hay 100, 150, 200, 250, 350, 600, 700, bla, 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 bla. ¿Sí? Así. Esto se llama gradiente. Entonces, ¿por qué es importante esto? Cuando el líquido que está adentro del conducto colector llega a la puerta de entrada del conducto colector y va a bajar, cuando va bajando se va exponiendo a osmolaridades altas. Imagínense que esto es lo que veníamos charlando antes, que cuando hacíamos el dibujo de la osmolaridad. Imagínense que este es un compartimento que está separado por una membrana que solamente permite el paso de agua, y este es otro compartimento. Y yo acá tengo una osmolaridad de 100 y acá tengo una osmolaridad de 150. ¿Para dónde se mueve el agua? Para el lado de 150. Perfecto, para el lado de 150. Y cuando llega acá abajo tengo otro compartimento que tiene 200 separado por una membrana que acá tiene 100. ¿Para dónde se mueve el agua? Y siempre para el lado que tiene mayor cantidad de siempre para el lado que tiene mayor osmolaridad. Entonces, el líquido que estaba acá al principio en el conducto colector, a medida que va viajando por el conducto colector, va perdiendo agua, porque el agua se reabsorbe, porque se mueve hacia el lugar que tiene mayor osmolaridad. Entonces, cuando vos llegaste al final del conducto colector, cuando vos llegaste acá y ya sos orina, casi que te quedaste sin agua, porque todo el agua que tenías acá, todo el agua que tenías en este punto 1, si lo comparas con el punto 2, toda esa agua la perdiste. La perdiste porque se reabsorbió, se movió
hacia el intersticio, siguiendo esta diferencia de osmolaridad, y el agua, obviamente, el agua que se reabsorbe, después se devuelve a la circulación. Entonces, de esa forma vos retenés agua y no la perdés por orina. ¿Se entiende? Es un mecanismo bárbaro, la verdad. Sí, la verdad está bueno. Te iba a preguntar, profe, ¿cómo se pierde el agua por osmolaridad ahí? ¿Por canales o esa Bueno, membrana es permeable? claro, el tema es ese. Esta es la explicación física. Lo que pasa es que en condiciones, entre comillas, de reposo, ¿sí? Esta membrana, o sea, las paredes del conducto colector, vamos a agarrar el lapicito este de mierda. Yo para saber, No, viste, no, si está perfecto. la nefrona es permeable o solamente la del asla. No, pero Esa parte del asla gruesa, eso creo que era el asa. impermeable, ¿viste? Que me habías dicho. Está perfecto lo que planteas porque la historia no termina acá. La historia no termina acá porque debes explicar el tema de la antiurética. Y viene buenísimo lo que planteas. Las paredes del conducto colector, estas paredes del conducto colector, en condiciones de reposo, ¿sí? Normales, fisiológicas, son impermeables. No dejan que el agua se escape. No permiten que el agua se escape. Entonces ustedes me dirán, entonces, si este segmento, el conducto colector, también es impermeable, al igual que la rama ascendente gruesa, también es impermeable, ¿cómo hace entonces para reabsorberse agua? Porque si el agua no puede escapar, ¿cómo hago yo para meter agua al intersticio y puede devolverla a la sangre? Bueno, acá es donde entra en juego la antidiurética. La antidiurética es una hormona, ¿sí?, que lo que hace es favorece la retención de agua, la reabsorción de agua. ¿Qué es lo que hace en particular? Estimula para que las células epiteliales... Esperen que se me trabó la puta que me parió. Esperen, ahí. Imagínense que esto está todo lleno de células epiteliales. Como le expliqué el tema de la aldosterona. Igual que en el tema de la aldosterona. Lo que hace la antidiurética es que las células epiteliales que revisten el conducto colector expresen unos canales para agua. Canales para agua que tienen el nombre de aquaporinas. Aquaporinas. Entonces, cuando vos tenés las aquaporinas, reabsorbes el agua. ¿Sí? O sea, la flecha negra es lo mismo. Reabsorbes el agua porque se mueve hacia el lado que tiene mayor osmolaridad. Y de esta forma no perdés agua. Ah, sí. Pero eso Es todo un mecanismo. es todo un mecanismo. Pero eso es solamente cuando tenés antidiurética. Por eso, cuando yo no estoy deshidratado, ¿sí? Inclusive tengo una sobrecarga hídrica, la antidiurética no se libera, y por tanto yo no tengo estas aquaporinas. Y si yo no tengo estas aquaporinas, el conducto colector es impermeable. Entonces, el agua que entra al conducto colector, más allá de que se expone a una osmolaridad más grande, no se pierde, no se reabsorbe el agua y se orina toda, porque no puede entrar, porque es impermeable. O sea, para que el agua entre, para que el agua se pueda reabsorber, se pueda retener, yo necesito el aquaporina. El aquaporina la pongo gracias a la hormona antidiurética. Si no tengo hormona antidiurética, el agua no se puede reabsorber porque no se puede escapar, porque esta zona es impermeable. Entonces la orino toda, más allá de que yo me exponga a la osmolaridad. No se puede escapar porque es impermeable. Entonces, si tengo antidiurética, tengo aquaporinas y retengo agua. Si no tengo antidiurética, no tengo aquaporinas y lo homeo todo. No hay historia. ¿Se entiende? Acá. Sí, claro, no siempre sucede eso.
Claro, no siempre sucede la el retención de mecanismo agua. se activa cuando se tiene que activar. Exactamente, por eso. ¿Estás deshidratado o estás hidratado? Exactamente, es así, depende de la situación. Depende de la situación. Antipirética, se libera desde el hipotálamo, pero ¿cuándo se libera? Cuando hay restricción hídrica, cuando estoy en el desierto y no tengo agua, estoy deshidratado. Lo que hace es favorece la concentración de orina. ¿Qué es concentrar la orina? Es reabsorber todo el agua. Es reabsorber todo el agua y que el pis sea re poquito lo que vos orines, porque te reabsorbiste todo. ¿Cómo hace esto? La antiurética favorece la reabsorción de agua en el conducto colector. ¿Y cómo lo hace? Promueve la expresión de acuaporinas, canales de agua en el conducto colector. Entonces, fíjense, este es el punto clave. Este es el punto clave, chicos. Esto que está acá. La antiurética convierte al conducto colector impermeable en un conducto colector permeable al agua. Entonces, el agua se va a mover hacia el intersticio que tiene mayor osmolaridad y vos vas a poder reabsorber el agua y meterla a la sangre. Si vos no tenés antidiurética, el conducto es impermeable, no se puede escapar el agua, todo se pierde por la orina. ¿Está bien? ¿Qué me cuentan? A ver qué